Cuando hablamos de la gran tribulación y el rapto secreto, existen distintas posturas dentro del cristianismo, y en este episodio queremos abrirle espacio para escucharlas con respeto y profundidad. Hoy conversamos con el pastor Rufat para conocer su interpretación de pasajes claves como Mateo 24, Daniel 9 y el milenio. Esta conversación forma parte de una serie donde estaremos presentando diferentes perspectivas sobre los últimos tiempos. Nuestro objetivo no es atacar ninguna postura, sino entender cómo distintos cristianos interpretan estas profecías bíblicas. Si este tipo de contenido te ayuda a pensar, aprender y estudiar más de la palabra, no olvides compartir el video y darle like para que otros también puedan beneficiarse. Prepárate para una conversación profunda que te motivará a examinar la Biblia por ti mismo. Bienvenidos a La Clara. Buenas noches, mi nombre es Emanuel Trici Hernández, como ustedes saben, bienvenido a La Clara. En este episodio nos vestimos de mucho honor porque nos acompaña con nosotros el pastor Rufat desde Texas. Pastor, unas palabras que quiera decirnos. Bueno, saludos hermano Emanuel, saludos a los hermanos que nos están viendo o que nos están escuchando. Es un privilegio para mí, así que sí, estamos transmitiendo desde Texas, pero oriundos de Puerto Rico. Perfecto. ¿Qué pueblo de Puerto Rico, pastor? San Juan, la capital. San Juan, la capital. Yo soy de Moca, yo soy de lo que tú le llamas la isla. Ah, qué bien, qué bien. Para la gente que no sepa, pues. Pero hoy, como ya saben por el intro, tenemos un tema sumamente interesante que se trata sobre la gran tribulación. Sabemos que hay diferentes posturas y nosotros como cristianos respetamos a la postura, pero hoy vamos a hablar en específico con lo que cree el pastor Rufat y vamos a tener una serie de preguntas. No se olviden de suscribirse a mi canal y al canal del pastor, que les aseguro que le va a ser de mucha bendición para que puedan expandirse en este tema de una forma más profunda. Y bueno, vamos con la primera pregunta, que es, ¿qué es exactamente la gran tribulación y cuáles son sus características distintivas? Muy bien, muy buena pregunta. Básicamente cuando hablamos del tema de la escatología, que la escatología, que algunos la definen como solamente los últimos acontecimientos y acontecimientos relacionados a la desolación, a la destrucción, en ocasiones hasta del mundo completo. La realidad es que esa desolación o ese momento que tanto se habla, principalmente pienso yo, me puedo equivocar, que el pasaje que la gente tiene en mente casi siempre es Mateo 24, entre otros pasajes, no se circunscribe a la destrucción del mundo en ese momento dado, sino que la desolación que allí se habla, que está ligada a la abominación desoladora, como Jesús mismo afirmó en Mateo 24, versículos 15 y 16, tiene que ver con un juicio que fue anticipado, que fue anunciado con mucho tiempo en labios de Moisés, con relación al pueblo de Israel, ya que a Moisés se le va a profetizar que ese pueblo entraría en rebeldía, ese pueblo se apartaría, ese pueblo se convertiría lamentablemente en enemigo de Dios y Dios vendría en juicio contra ellos. Así que cuando estamos hablando de la abominación desoladora, cuando estamos hablando de la gran tribulación en términos generales, estamos hablando de ese juicio que fue profetizado, según las Sagradas Escrituras, contra Jerusalén. Lamentablemente, básicamente existe la idea de que ese juicio está ligado al fin del mundo. Y luego podremos entrar en detalles por qué, pero básicamente tiene que ver con que en el libro de Apocalipsis hay dos batallas, dependiendo cómo se vean esas dos batallas, y me refiero a la batalla de Armagedón y la guerra de Gog y Magog, cómo se vean ellas, si son una sola misma batalla, con un principio y un fin, o si son dos batallas diferentes, dos escenarios totalmente diferentes. Entonces uno correspondería al juicio o a la desolación del profeta Daniel, al juicio contra Jerusalén, que Jesús dice que terminaría con la destrucción de Jerusalén y el templo, y Gog y Magog sería un juicio final luego del periodo milenial. Como estoy seguro que la mayoría de los que nos están escuchando es muy probable que vengan de ambientes dispensacionalistas pretribulacionistas, y si ustedes luego pueden ver un esquema de esa posición, van a ver que lo que acontece en la semana 70 para ellos, que no ha ocurrido y que va a ocurrir, está ligado a una situación de conflicto
que va a tener el pueblo de Israel con el anticristo. Eso correspondería a lo que es Armagedón. En ese momento dado, esa posición entiende que una parte de Israel va a ser llamado a salvación y eso daría paso al periodo milenial. Pero si usted mira la gráfica, es después del milenio, que en esa posición el milenio dura 1000 años, entonces finaliza con la batalla de Gog y Magog, siendo Gog y Magog un escenario de guerra, pero diferente. O sea que todo va a depender cómo se interprete, cómo se hagan los acercamientos, cuál es la base que tomamos para la interpretación. Pero en resumidas cuentas, cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando para unos del fin del mundo. Algunos se pueden ir al escenario inmediatamente, segunda de Pedro capítulo 3. El cielo y la tierra van a pasar, va a haber un cielo y tierra nueva. Y otros van a ver un juicio que da paso al establecimiento del reino consumado dentro del periodo milenial de Cristo, donde todavía no es el fin. O sea que hay diferentes posturas, y esto es muy brevemente, con relación a la interpretación de este evento ¿verdad? En la historia y obviamente en las iglesias. ¿Cómo se llamaría tu postura para que la gente quizás lo que no ha escuchado, cuál sería el término correcto? Yo diría que ahí voy a decir la mía sin ningún problema, pero voy a decir que aprovechar la oportunidad que básicamente existen, yo diría, tres posturas básicas. La postura premilenial, la postura amilenial y la postura post-amilenial. Postmilenial. Muy bien. Cuando hablamos de la premilenial, estamos hablando de la posición que establece que esa abominación de desolación o esa gran tribulación es el escenario que va a dar paso al periodo milenial. O sea, que concluye ese periodo de juicio y ese juicio da paso al milenio. La posición amilenial y posmilenial entienden que el juicio o el milenio, debo decir el milenio, ocurre antes que de ese periodo que algunos catalogan la segunda venida de Jesucristo. O sea que estaríamos viviendo en el periodo del reino del milenio, porque habría que definir cómo cada cual define el milenio y por qué. Terminando entonces con la segunda venida de Jesucristo y las manifestaciones que se dan en esa segunda venida de Jesucristo, entiéndase la resurrección general de todos los muertos, el juicio ante el gran trono blanco, como se establece en Apocalipsis capítulo 20, donde Satanás y los que no se encuentran en el libro de la vida son lamentablemente echados al lago de fuego y azufre, dando paso entonces al estado eternal, a la eternidad. Y aunque hablamos de tres principales escuelas que están relacionadas al cómo se ve el milenio, porque esa postura premilenial, si vean todos tienen milenial, premilenial, amilenial y posmilenial, ¿por qué todas terminan con milenial? Porque ese juicio del que estamos hablando está ligado al milenio y casi siempre se toma el periodo milenial como el punto de partida para colocar a las diferentes escuelas escatológicas, para que se haga más comprensible o más fácil de entender. De la misma manera en que nosotros hablamos cuando hablamos de la primera venida entre antes de Cristo y después de Cristo, y eso crea una división en la línea de la historia, ¿verdad? Hablamos del pasado, antes de Cristo y después de Cristo. Pues en términos escatológicos se coloca la segunda venida de Jesucristo y se pregunta ¿cuándo ocurre esa segunda venida de Jesucristo? ¿Ocurre antes del periodo milenial o después del milenio? Las posturas que entienden que el milenio se desarrolla antes de ese juicio final son la milenial y la posmilenial. La postura que entiende que el milenio se desarrolla posterior al juicio, o sea, primero se da el juicio y luego el milenio, sería la premilenial. Y dentro de la escuela premilenial, pues los sabores y colores que hay, porque hay premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, premilenialismo progresivo y así sucesivamente. Sí, sí. Pues fíjate, es interesante esa pregunta, aunque no contamos con todas las obras de los padres de la iglesia, tenemos padres de la iglesia
de los que yo he podido revisar, porque uno aprende cuando está estudiando en el seminario o en la academia que uno solo puede hablar de la literatura revisada. Uno no tiene el todo y no puede hablar de todas las cosas, pero de lo que uno, ¿verdad?, ha estudiado, lo que uno ha tenido acceso, lo que uno investigó para su grado, para su tesis. De lo que yo pude revisar y lo que he podido revisar hasta ahora, veo una postura en algunos de los padres de la iglesia con un premilenialismo histórico. En otras palabras, reconocían la venida de Jesucristo, esa primera manifestación en la carne, como que había cumplido gran parte de las profecías del Antiguo Testamento, identificándolo claramente con el Mesías previamente anunciado, pero estableciendo que todavía había unas profecías que no se habían cumplido y que estaban relacionadas principalmente a ese reino que había iniciado con el Mesías, pero que llegaría a una etapa de gloria, y que esa etapa de gloria, pues ellos la veían luego de el juicio que vendría. Eso es el premilenialismo histórico, que es muy diferente al premilenialismo dispensacional que tienen las iglesias hoy. ¿En qué sentido? En varias cosas. Solo menciono dos por poner algo. En ese premilenialismo histórico no se hace una diferencia entre Israel y la iglesia. O sea, los que son salvos, los que son llamados a la fe, tanto circuncisos como incircuncisos, judíos o cristianos o gentiles que han venido a la fe, forman parte de un mismo pueblo. Sin embargo, en el dispensacionalismo pretribulacional, mejor conocido por la doctrina del rapto secreto, hay una división entre dos pueblos. Israel es un pueblo y la iglesia es un pueblo aparte. Y no solamente eso, hay dos programas corriendo paralelos, un plan, digamos, de salvación o una base que garantiza que ese pueblo de Israel ha de ser salvo, según ellos, por la promesa que Dios le ha hecho a Abraham en términos de cómo se interpreta ese pasaje, el acercamiento que se hace de manera hermenéutica. Entonces está el arrepentimiento y la fe como la forma y manera en que los gentiles entramos al pacto. Dicho sea de paso, por mencionar una tercera, dije dos, pero creo que esta también es muy importante y aprovecho. En el dispensacionalismo pretribulacional o en la doctrina del rapto secreto se establece que el pueblo con el que Dios estableció las promesas en el Antiguo Testamento y el que se constituye realmente como la esposa de Dios es el pueblo de Israel. En esa posición los gentiles somos salvos porque alegadamente al pueblo de Israel no recibir al Mesías en términos de nación completamente, solo un remanente creyó en ello, en Jesús. Eso dio paso a que Dios abriera, digamos, las puertas, la brecha, abriera un camino a la salvación de los gentiles. En otras palabras, que los gentiles venimos a hacer algo añadido posteriormente. Entramos a la gracia de la salvación, gracias a Dios, porque ellos rechazaron al Mesías, y eso hace entonces que Dios permita que nosotros podamos ser salvos, porque miren lo que estoy diciendo, no estábamos entonces dentro del plan A de Dios, sino que fuimos una inclusión a ese plan por razón de ese endurecimiento del pueblo de Israel. ¿Lo escuchan? No, o sea, precisamente esa va a ser mi pregunta. Entonces, en esa postura es como que, no quiero representarla erróneamente, pero pareciera como que si Dios tuvo que hacer una última, o sea, como que si Dios no se esperaba que el pueblo no lo aceptara, entonces por ende escogió los gentiles, o lo estoy visualizando de forma errónea. No, muy buena observación. De hecho, lamentablemente, hermano Emanuel, casi todos los hermanos que tienen esta posición, y no, fíjese que no dije todos, pero la gran mayoría solo ha aceptado esta posición porque es la posición en muchos lugares pues de aceptación, ha tenido gran apertura, especialmente, ¿verdad?, en América Latina, aún en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la aceptan, pero no saben qué es lo que esa posición plantea, qué es lo que establece, qué es lo que enseña. No solamente eso, voy más atrás. Esa posición, yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado, que plantea que ha habido no menos de 7 dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones? Dispensaciones son periodos o economías dentro del periodo donde Dios gobierna
donde Dios provee cierta revelación a los hombres y sobre la base de esa revelación Dios espera arrepentimiento y fe, terminando cada dispensación en fracaso, iniciando una nueva dispensación, básicamente para hacerlo más fácil y vayan viendo por qué es imposible para mí sostener esa posición, es que no es hasta la séptima dispensación que Dios puede venir a cumplir el plan. En otras palabras, lo hago más sencillo, en peritas y manzanitas o en arroz y habichuela o frijoles, como usted lo quiera ver. Prueba y error hasta que finalmente den el blanco en la séptima dispensación. Entonces, dentro de lo que usted afirmó, pues sí, o su observación, estaríamos diciendo que nosotros somos una añadidura o un plan B, que no estábamos dentro del plan de Dios, lo que crea una gran contradicción en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento claramente afirma que los gentiles que estaban siendo llamados a salvación formaban parte del plan de Dios desde el principio. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 10, cuando habla de por qué el pueblo de Israel en su mayoría no cree en Cristo, dice que eso había sido profetizado en Deuteronomio 32, que yo le he llamado el cántico profético de Moisés. Y en esa profecía, específicamente en el versículo 21, capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 21, allí ya se establecía que en la misma forma o en la misma manera en que el pueblo de Israel provocaría celos a Dios, Dios también los provocaría celos con un pueblo que no era pueblo. ¿Cuál es ese pueblo que no era pueblo? Los gentiles. Entonces, Pablo lo trae dentro de su tiempo y en su contexto en la carta a los romanos para decir que nadie debía sorprenderse por el endurecimiento de Israel, porque de hecho se estaba cumpliendo la escritura, lo que significa que entonces ya desde Deuteronomio, estamos hablando quinto libro de la escritura, los gentiles estaban dentro del plan de Dios y de hecho podríamos ir al libro de Génesis. Qué interesante, qué interesante. Creo que la tercera pregunta que tenía la contestaste, como que te la voy a hacer por si acaso hay algo más que quieres añadir. Y es, ¿dónde encontramos las primeras referencias y revelaciones sobre este periodo en las Sagradas Escrituras? Mira, la primera mención per se de un juicio contra el pueblo de Israel, totalmente claro, por razón de violación del pacto, no puede ser antes de recibir la ley, tiene que ser luego de recibir la ley. Y el libro clave es el libro de Deuteronomio. De hecho, yo diría que los capítulos esenciales para entender el cuadro completo van del capítulo 27 de Deuteronomio, que algunos le llaman la segunda ley, hasta el capítulo 33, el final. No hay tal cosa como una segunda ley. La razón, ya que mencioné segunda ley, no quisiera dejar palabras que luego la gente no puede entender. La razón por la que algunos llaman a Deuteronomio la segunda ley es simple y sencillamente porque el pueblo que sale de Egipto, que algunos cristianos creen que los judíos que salieron, o el pueblo de Israel, porque en ese momento no son judíos, el pueblo de Israel que sale de Egipto, que es el cumplimiento de la profecía de Génesis capítulo 15, donde ya a Abraham se le anticipa que el pueblo sería esclavo por 400 años. Ese pueblo que sale y se le va a dar la ley, ese pueblo va a ser condenado a morir en el desierto. Las únicas dos personas que van a entrar son Josué y Caleb. Y la razón por la que solo dos personas, porque ni aún Moisés va a entrar, es porque nunca creyeron. O sea que el cuadro que la gente tiene de que todo el mundo salió de Egipto, fueron liberados y fueron salvos y entraron a la tierra prometida, no es correcto. Los únicos que entrarían a la tierra prometida o el grupo mayor serían aquellos hijos de los que salieron, que por la misericordia y la gracia de Dios se les permitiría entrar a la tierra prometida. ¿Por qué se le llama segunda ley? Bueno, pues porque Moisés, como ellos nacen en el desierto y es un pueblo nuevo y sus padres no se encargaron de transmitir la ley como debían hacerlo, Moisés, de parte de Dios, le recuerda a esa nueva generación de 20 años hacia abajo lo que Dios demandaba para que al entrar a la tierra prometida con Josué le fuera bien. Por eso se le llama la segunda ley, pero es una repetición básicamente de lo que había recibido el pueblo que salió, pero que violaron el pacto, no creyeron y fueron destruidos. De hecho, el pasaje que ya presenta los juicios y maldiciones que vendrían
se halla en Deuteronomio capítulo 28, aunque podríamos también citar Levítico capítulo 26, donde se establece que era lo que le iba a suceder al pueblo de Israel si el pueblo de Israel no creía la palabra de Dios. O sea, la advertencia era que Dios los iba a destruir. O sea, ese marco que nosotros tenemos de que Israel, por ser Israel, es el pueblo de Dios y que todos los israelitas son salvos, con toda honestidad, eso muestra una ignorancia abismal de las escrituras. Porque ahora mismo, si están escuchando bien lo que acabo de afirmar, estoy diciendo que todo el pueblo que sale de Egipto es condenado a morir en el desierto. Y la base interpretativa, para que no quede duda, está en el libro de los Hebreos, al final del capítulo 3 al capítulo 4. Dice que no entraron por su incredulidad. Pastor, lo que tú acabas de decir, yo tengo un término, va a explotar el cerebro de mucha gente. Porque por años se ha ido predicando, especialmente en la iglesia tradicional pentecostal, ¿verdad? Y no estamos en ningún momento ofendiendo ni nada. Simplemente estamos trayendo la información. Se cree, y hay gente que afirma y predica, creo que John Hagee es uno de los predicadores que también afirma esto mucho, que el pueblo de Israel se salva porque son israelitas, como que de alguna forma tienen un trato tan especial que aún sin creer en Jesús, se salvan de cualquier forma. O sea que esas declaraciones que tú acabas de hacer van a ser muy sorprendentes a las personas que han crecido creyendo esa postura, pero precisamente es bueno indagar y buscar la información, porque de salida yo estoy seguro que mucha gente que tiene esa postura tiene que haberse preguntado, ¿pero por qué? Si Jesús es la única forma de llegarse al Padre, ¿cómo es posible entonces que alguien pueda ser salvo sin Jesucristo? Entonces, ¿verdad? ¿Por qué vino Jesucristo en the first place? Como dicen los americanos, Claro, porque claro. si hay una forma de ser salvo sin Él, pues, ¿por qué no extenderle esa forma de salvación a todos? ¿Verdad? O sea, está demasiado fuerte eso. Lamentablemente, hermano, en el argot teológico uno escucha muchas cosas que da por buenas y posteriormente, si uno estudia, se va dando cuenta de que algunas cosas que uno tomó como verdaderas, que no sabía si eran verdaderas, solo pues las tomó como verdaderas, pues ve la base bíblica y uno se fortalece en esa área, pero en otras ocasiones pasa lo contrario, que uno en el estudio se da cuenta de que uno ha abrazado cosas, ha dicho cosas, ha afirmado cosas que no se corresponden a la palabra de Dios. Yo lo único que le pido a nuestros hermanos que nos están escuchando es que haya apertura, porque la autoridad sobre todo hombre, sobre toda denominación, es la escritura, o sea, es Dios quien dice. Entonces yo tengo eso muy claro. A mí la denominación no me va a decir lo que yo voy a creer, ni un pastor, ni nadie. Yo no estoy diciendo que uno sea un llanero solitario, que uno sea un rebelde, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que debemos juzgar cada aspecto teológico a la luz de la Escritura. Lo que no se conforme a la Escritura, pues entonces no somos nosotros los que tenemos que cambiar. Tenemos que entonces atemperar, buscar que nuestra doctrina sea de acuerdo a la Escritura, no lo contrario. Lamentablemente mucha gente va a la Escritura para validar lo que cree. De hecho, uno que da clase a nivel de seminario, otra cosa, una vez que a veces hay personas que se matriculan porque piensan que ahora pues, el seminario va a validar sus convicciones. Y usted ve el enojo de algunos cuando están tomando una clase y de momento el profesor les está diciendo que lo que están claramente creyendo no es correcto. Y se enojan. Pues uno no se debe enojar. El estudio de la escritura siempre nos va a hacer bien. Yo se lo puedo decir de manera personal. ¿En qué sentido? Y lo resumo brevemente. Si no estábamos claros en por qué creíamos como creíamos, si no teníamos una convicción, si no teníamos una base, un fundamento para poder afirmar lo que nosotros decíamos creer, ahora lo vamos a tener en el estudio, porque el estudio nos va a permitir poder compartir eso que nosotros afirmamos y decir, mira, te lo voy a mostrar en la escritura, abre tal libro, abre tal capítulo, mira, vamos a leer tales versículos. Pero por otro lado, si por alguna razón durante el estudio nos percatamos que estamos mal, también es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Pues porque como hombres de Dios queremos caminar en la verdad. Si hay algo que esté incorrecto, yo no lo quiero predicar, y yo puedo decir, y lo he dicho muchas veces, porque no quiero hablar cosas que no son.
Yo reconozco iniciar en el ministerio y haber predicado cosas que hoy no puedo sostener y que hoy digo que no son bíblicas. Y yo, que me conozco, sé que las predicaba con pasión, con mucha convicción. Yo no estoy negando ni estoy hablando de que el corazón de esas personas sea malo. Algunos de ellos ni creyentes son, porque siempre ha habido falsos profetas y falsos maestros. No creo que sean la mayoría. O sea, puede una persona tener un buen corazón, es lo que estoy diciendo, puede una persona tener una buena intención, pero por favor, amado, escúcheme, tener una buena intención y un buen corazón en lo que cabe de la expresión no hace de la mentira una verdad. Usted es un predicador bien intencionado, pero disparatado. ¿Ve? Sí. Entonces, yo lo fui. Y por muchos años era una estación repetidora. ¿Y qué es una estación repetidora? Bueno, pues porque repetía lo que había escuchado. No tenía realmente convicción, no podía a veces explicar realmente lo que yo creía. Dependía de un comentarista, de algo que había, de alguien que era la autoridad. Y para luego darme cuenta de que al final la responsabilidad de Manuel era mía. ¿Por qué era mía? Porque aunque otros me pudieran haber dirigido mejor, yo no puedo quitar mi responsabilidad en estudiar las escrituras y en buscar un acercamiento a la escritura y en orar a Dios para que, según me llevó a Cristo, me lleve a toda verdad y a toda justicia. Y esa obra es del bendito amado Espíritu Santo. Entonces yo sigo, cada vez que yo me acerco a la escritura, yo le pido al amado Espíritu Santo que me ilumine, que abra los ojos de mi entendimiento, de hecho el que me conoce sabe que parte de mi oración, y no lo hago repetitivo, lo hago con mucha convicción, es: dame ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón bien dispuesto para obedecer tu palabra. Porque reconozco que cada vez que me acerco a la escritura me estoy acercando a la palabra de Dios, algo que es sagrado, algo que como él mismo dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos. Entonces yo no me acerco a la escritura con la pretensión de que yo, un mero humano, tengo la capacidad de poder entender la escritura por leerla. No, yo entiendo que esa revelación se nos dio para que pudiéramos leerla y entenderla. Pero eso bajo ninguna circunstancia significa que podemos ser pretenciosos e ir a la escritura si en el mismo Espíritu Santo, que fue quien guió a estos santos hombres a escribir, el mismo que inspiró la escritura, es el mismo que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para poder entender la escritura con verdad. Así que Muy bien, me ahí encantó. vamos. Me encantó esa aclaración. Fíjate que yo cuando tengo la oportunidad de predicar aún en mi iglesia o cuando de visita, siempre intento y le digo a las personas, nunca leas el texto bíblico con una idea preconcebida. Tú tienes que tener la capacidad de decir, yo voy a leer y voy a intentar de dejarme llevar por lo que la palabra nos dice. No ser un exégesis, sino un exégesis. Y a veces, lamentablemente, muchas personas caen en ese error donde vienen con sus ideas. Y cuando ya tú vienes con una idea preconcebida, el texto puede decir cualquier cosa que tú quieres que diga. O sea, te puede decir azul y tú vas a buscar una forma que la interpretación griega del original diga amarillo. Por eso, gracias por esa aclaración, porque es muy importante de acercarnos a las escrituras con humildad para aprender lo que verdaderamente fue el mensaje que Dios quiso comunicar. Pastor, esta pregunta me encanta. ¿Cuándo, según la profecía bíblica, tendrá lugar este evento? Porque yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Voy a pasar por la gran tribulación? ¿No voy a pasar? Ayúdenme. De hecho, hace un poco atrás, hace un tiempo, una hermana de otra iglesia me llama porque estaba en un seminario bíblico y el hombre le dijo, ¿verdad? Bajo su postura, le dijo, mira, yo creo que vamos a pasar por la gran tribulación, pero el pastor de ella decía que no. Entonces ella me llama a mí o sea que creo que al final del día eso es lo que la gente en verdad quiere saber. ¿Vamos a pasar o no vamos a pasar? De hecho, a veces por las redes sociales vemos que la gente dice, salúdame el anticristo cuando tú lo veas, ¿verdad? Hay como Sí, 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 pequeña sí, sí, sí. tiraera entre Sí, ellos sí, 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 sí. pero, o sea, ¿cuál es tu postura sobre eso? Bueno, más allá de si ese juicio sucedió o no sucedió, la realidad teológica es que
se habla en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento de que habría un grupo que pasaría claramente ese periodo, los que estuvieran dentro de ese periodo. O sea, no hay tal cosa como un escape de la tribulación. No lo hay. Lo que encontramos sí en el Antiguo Testamento es que dentro del escenario de la tribulación, como había sucedido ya en el tiempo de Ezequías con relación a la destrucción del primer templo, Dios tendría un remanente que él mismo mandaría sellar de personas que serían salvos en medio de la tribulación. Pero no salvos de la tribulación. Los que van a ser salvos de la tribulación, en un sentido, si se toma Mateo 24, son aquellos que habiendo escuchado la advertencia de Jesucristo de que cuando vieran la abominación desoladora, o como se establece en Lucas 21, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción o su tiempo ha llegado. Esos que fueron llamados a salir de Jerusalén, a huir a los montes, pues claramente no estarían dentro de Jerusalén, pero el hecho de que no estuviesen dentro de Jerusalén y lo que iba a acontecer especialmente con el templo y toda la devastación no significa que lo que Mateo 24 llama los dolores de parto o todo el escenario que era preparativo y aún dentro en las postrimerías del juicio lo iban a pasar. No había manera, o sea que decir que los cristianos no van a pasar por tribulaciones es básicamente hasta contradecir las escrituras, porque una de las cartas que por lo general se utiliza, yo diría que es el capítulo que muchas veces se usa para decir que los cristianos no van a pasar por la tribulación, los contradice. Y me refiero a que la postura del rapto por lo general utiliza 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17. Ese es el versículo esencial o clave para ellos hablar de que los creyentes pues van a escapar, que van a ser llamados cuando se toque la trompeta y que ellos no van a participar. Eso es lo que se le ha dicho, que cuando llegue ese momento ellos van a escapar, se va a dar el famoso rapto secreto. Sin embargo, cuando Pablo está escribiendo esa misma carta, le dice a los tesalonicenses que se debían preparar, porque ciertamente, de hecho, es una carta donde ya estaban pasando por tribulaciones y donde Pablo le dice, yo les he dicho que íbamos a pasar por tribulaciones. O sea, no sé de dónde alguien se saca que hay un periodo de tiempo o hay un grupo que va a escapar de la tribulación. Si estamos hablando de que va a escapar en el sentido de que Dios tiene un remanente que fue profetizado en el Antiguo Testamento que sería llamado a salvación, que dentro, digamos, del libro de Apocalipsis corresponde al capítulo 7 y al capítulo 14 de Apocalipsis, los 144,000 que son sellados en el tiempo de la tribulación, pues ciertamente esos corresponden, digamos, a la profecía de Ezequiel, de la resurrección, y específicamente en el capítulo 37, aquellos muertos que serían resucitados. O como se establece en Daniel capítulo 12, que había un grupo que también sería resucitado. Y resucitados aquí en términos no en ese momento de manera corporal, sino la resurrección en términos espiritual, tal como Pablo la presenta en Efesios capítulo 2, que estábamos muertos y que fuimos llamados a la vida. Esa metáfora de muerte y de vida dentro del proceso salvífico. Así que la escritura sí señalaba que ese tiempo sería un tiempo de gran angustia. Lo que iba a hacer que no fuesen engañados y que finalmente participaran de ese escenario de destrucción sería el no creer el mensaje de Dios. Obviamente los que creyeron salieron. De hecho, tenemos registros aún fuera de la escritura que señalan que hubo un pueblo que salió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y quien redacta claramente lo que sucedió fue hasta un propio judío que peleó en esa guerra, y me refiero a Flavio Josefo, y se halla en las guerras de los judíos, una de sus obras más importantes. Ahora, ya acabo de decir con esa afirmación que hay un sector del cristianismo que entiende que esa abominación de desolación, que sería la batalla de Armagedón, ya sucedió y que tenía que ver con el juicio contra Jerusalén y no el juicio del fin del mundo. Lamentablemente muchas personas creen que ese escenario que se está hablando allí es el escenario del fin del mundo,
El escenario no es el fin del mundo. De hecho, si usted lee con detenimiento, no necesita ningún comentarista bíblico, ni ir a ningún instituto, ni completar ningún grado para ello, porque le hago unas pequeñas observaciones. Si es el fin del mundo, ¿cómo pueden escapar del juicio? ¿Qué sentido tendría salir de Jerusalén o no entrar a Jerusalén? El fin del mundo es el fin del mundo. ¿Qué sentido tendría que una mujer estuviese embarazada o no estuviese embarazada? Ahora, si el escenario para poder escapar tenía que ver con dar un viaje, pues dar ese viaje. Si la mujer estaba embarazada, si era invierno, si era sábado, por eso establece por ejemplo, esos parámetros, pues sería de mayor dificultad. ¿Por qué? Pues porque si era sábado estaban en descanso, no estarían necesariamente preparados. Pues si la mujer estaba embarazada, eso iba a dificultar obviamente su travesía. Si era invierno, exactamente lo mismo. Si el mismo pasaje dice que entonces serían llevados para ser esclavizados, con todo respeto, ¿dónde rayos los van a esclavizar si es el fin del mundo? ¿A dónde los van a llevar para que sean esclavos si el escenario es el fin del mundo? Pues Mateo 24 no habla del fin del mundo. De hecho, muestra el desconocimiento que hay dentro de la misma escuela premilenial dispensacional, porque inicié básicamente nuestra conversación estableciendo que en esa postura escatológica el juicio contra Jerusalén como parte del fin de lo que ellos entienden es la profecía de las 70 semanas, la última semana que no se ha cumplido esa profecía según esa exposición escatológica, no da paso al fin del mundo. O sea, Mateo 24 da paso al milenio, y si es el milenio no es el fin del mundo. Entonces, para que vean cómo aún dentro de las iglesias que creen en la teoría o en la doctrina del rapto hay un desconocimiento abrumador donde ellos mismos se contradicen. Mire, le voy a dar otro ejemplo. En esa posición, Gog y Magog es el evento que sucede al final del milenio. ¿Sabe cuántas personas yo he escuchado, defensores del premilenialismo dispensacional, que entonces dicen, pero mira Rusia, aquí está Rusia, ya estamos llegando a Gog y Magog, pero ¿cómo podemos llegar a Gog y Magog si en su posición ni tan siquiera ha iniciado el milenio? O sea, Gog y Magog es el evento que ocurre al final del milenio. Si en esa posición ni tan siquiera ha ocurrido el milenio, ¿cómo puede alguien hablar del evento de Gog y Magog? O sea, es que el desconocimiento de las escrituras, hermano, es lamentable, pero es abismal. Es abismal. Sí, le pido aquí disculpas a los seguidores que tuve un problema con la cámara, no sé qué pasó, por eso me ven diferente. Pero pastor, o sea, muy bien la formación que acabas de dar, ¿verdad? Y yo creo que precisamente vas a hacer que las personas piensen de otra forma y indaguen más en la información para que ellos vean las contradicciones a veces en muchas de esas posturas, ¿verdad? ¿A quiénes afectará principalmente la gran tribulación y cuál sería su impacto? La gran tribulación es un periodo contra el pueblo de Israel. De hecho, esa misma posición reconoce que el juicio es contra el pueblo de Israel. Por eso es que ustedes, se lo voy a explicar y ustedes lo tienen que haber escuchado. Por eso es que ustedes van a escuchar que esa gran tribulación dura un periodo de 7 años. Si ustedes han leído el Nuevo Testamento, ningún lugar en el Nuevo Testamento habla de 7 años. No lo busquen porque no lo va a encontrar. No hay ninguna concordancia que lo lleve. No hay ningún evento, no hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento que hable de 7 años de gran tribulación. La pregunta es por qué hablan de esos 7 años y contra quién es esa tribulación. La razón de por qué son 7 años es porque ellos entienden que la profecía de las 70 semanas, para que la audiencia entienda, estamos hablando de una profecía que el ángel Gabriel viene a comunicarle a Daniel en el libro de Daniel, capítulo 9, la profecía exacta, aunque inicia mucho antes, se da en los versículos 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Y esa profecía lo que ya mostraba, lamentablemente, era que iba a haber otra desolación. En el tiempo en que Daniel recibe la profecía, Daniel se encuentra en Babilonia.
permítame poner un poco de contexto para que puedan entender lo importante de esto. El primer templo, ese templo que Salomón había construido, ese templo fue destruido en el año 586 a.C. Daniel era parte del pueblo de Judá, de Benjamín y de Judá, pero la tribu principal era Judá y una parte de Manasés. Él es parte de un remanente que sería preservado en Egipto, tal y como se anuncia en el libro de Jeremías, que Dios compara el pueblo, de hecho lo divide y dice que había una cesta de higos malos que de tan malos no se podían comer, y había otra cesta, otra canasta que tenía higos buenos. Esos higos buenos serían parte del pueblo que durante el cautiverio babilónico Dios los preservaría, serían llevados a Babilonia para ser protegidos hasta el momento en el que Dios los iba a librar. Daniel era uno de esos protegidos que por la gracia de Dios en medio de la invasión babilónica va a venir a vivir en Babilonia. Lo que estoy diciendo es que Daniel vivió la destrucción, el momento de la destrucción del templo. Cuando Daniel está en el capítulo 9, Daniel se encuentra básicamente a 70 años de ese primer momento en que Jerusalén fue rodeada por Babilonia. ¿Qué pasa? Que Daniel entonces va a entender que se va a cumplir el momento en el que Dios va a salvar o va a restaurar al pueblo judío, porque había una profecía dentro del libro de Jeremías, porque para entender Daniel 9 hay que entender Jeremías, donde en el capítulo 25 y en el capítulo 29 de Jeremías se establecía que el pueblo iba a estar 70 años, una parte de él porque los otros serían destruidos o aniquilados por el juicio de Dios, estarían 70 años en Babilonia hasta el momento en que Dios los llamaría, que de hecho los llamó por Ciro de Persia. ¿Qué sucede? Que Daniel es parte de esa generación que ha visto la desolación. Cree que la salvación ha llegado cuando se cumplen los 70 años. Pero Dios le envía el ángel Gabriel para decirle, mira Daniel, la profecía de los 70 años se va a cumplir. El pueblo va a salir, pero ese no es el momento de la redención. Porque el momento de la redención no puede suceder sino hasta que llegue el Mesías príncipe. O sea, la salvación de Israel siempre ha estado ligada a la llegada del Mesías. No hay salvación sin arrepentimiento y sin fe. Eso no existe. Volvemos a lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo alguien puede creer que el pueblo de Israel puede ser salvo sin arrepentirse y sin venir a Cristo? Yo estoy seguro que si yo entro básicamente a cualquier iglesia carismático pentecostal y le pregunto a mis hermanos, ¿puede alguien ir al cielo sin arrepentimiento y sin fe? Y estoy seguro que voy a escuchar abrumadoramente que es imposible ir al cielo sin arrepentimiento y sin fe. Que el que no ha creído en Cristo se va para las pailas del infierno, decía un predicador que se llama Jeñito Rodríguez López. Sin embargo, esos mismos pentecostales o esa misma iglesia que entendía eso, ahora ha sido persuadida, una parte, no toda, a creer que Israel no tiene ni tan siquiera que venir a la fe en Cristo, porque ellos están bajo el pacto abrahámico y bajo el pacto de Abraham. Eso garantiza la salvación de ellos sin fe. Con toda honestidad, eso no solamente no está de acuerdo a la escritura, raya en la herejía. Sí, sí, totalmente. Porque entonces alguien pudiera argumentar, todo el mundo se salva entonces. O sea, cualquier persona puede ser salvo si no necesariamente se tiene que ir por Jesucristo. O sea, pudiera haber un argumento de que cualquier religión, independientemente de lo que crea, puede salvarse, porque si al final del día el perdón, no hace falta el perdón, no hace falta el arrepentimiento ni la sangre de Jesús, entonces pues cualquier cosa es posible. Bueno, llegar a una soteriología con una salvación universal, pues hay quienes lo hacen, pero hasta donde es mi conocimiento no lo hacen sobre la base de que Israel se pueda salvar sin tener que venir a Cristo. Porque de nuevo, al ellos dividir y decir que Israel está bajo un pacto diferente, entonces están haciendo la salvedad de que eso es de exclusividad para el pueblo de Israel. El resto entonces de la humanidad
como único pueden ser salvos por medio de Jesucristo. Entonces eso en ese sentido cerraría la posibilidad a ese entendimiento. Pero lo que estaba diciendo es, y puse todo ese contexto de Daniel, porque a Daniel en la profecía de las 70 semanas se le va a decir, imagínese un hombre que ha visto su pueblo y posiblemente familiares quedar muertos y destruidos en ese asedio babilónico. Sale a los 70 años, o sea, él no es que tenga 70 años, pero cuando se cumplen los 70 años en Babilonia, que se va a cumplir la profecía del capítulo 25 y 29 de Jeremías, que el pueblo saldría, Daniel va a escuchar que va a haber una segunda desolación. ¿Te imagina? Usted acaba de salir de una desolación, él sabe que él no la va a vivir, pero él va a escuchar que el pueblo va a volver lamentablemente al pecado. De hecho, es un capítulo donde Daniel se halla orando por su propio arrepentimiento y el del pueblo, para escuchar de parte de Dios por medio del ángel Gabriel, que no es común en la escritura que los ángeles o la angelología, los ángeles que se presenten con nombre, pero la razón por la que este ángel se presenta con nombre tiene mucho que ver con el Evangelio de Lucas, porque es Gabriel quien anuncia que la salvación no sería sino hasta que llegara el Mesías príncipe, y ese mismo ángel Gabriel quien se presenta a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que es el Elías precursor de la llegada del Mesías que anunciaría el juicio, y es el mismo ángel que va a ir a María para decirle: tú eres la portadora, la mujer agradecida en gracia, sobre la cual el Mesías ha de venir. El Emanuel de Isaías capítulo 7. Entonces, esa desolación tiene que ver con el pueblo de Israel. De hecho, en la posición premilenial dispensacional, eso es lo que se enseña. ¿Qué se enseña? Que cuando llegue esa semana, que una vez más en esa escuela no ha llegado esa semana, porque hubo supuestamente una pausa en el programa de Dios, en el reloj profético de Dios, cuando ese reloj vuelva a contar. Y cuando ellos se refieren vuelve a contar es porque para ellos el pueblo de Dios no es la iglesia. El verdadero pueblo de Dios es Israel. O sea, Dios tiene dos esposas. La verdadera esposa es Israel en esa posición y los gentiles son una querida. Él se va a volver a su primera esposa. Cuando él se regrese a Israel para continuar su plan con Israel, porque su pueblo es Israel, pues esa es la verdadera razón de por qué la iglesia se tiene que ir aquí. Los cristianos ni tan siquiera lo han escuchado. La verdadera la posición de por qué en esa escuela interpretativa los cristianos se tienen que ir al cielo y ellos lo ven con una bendición, es porque las promesas dadas en el Antiguo Testamento son de exclusividad al pueblo de Israel, son terrenales, no para el disfrute de la iglesia, los gentiles. Las promesas de la iglesia son de índole espiritual y se van a vivir en el cielo. O sea, que hay dos pueblos. Hay un pueblo en la tierra disfrutando de unas bendiciones, que es Israel, y hay una iglesia que se va al cielo. O sea, hermano, ¿dónde está eso en la escritura? De nuevo, parece una película de Hollywood. O sea, de hecho es Left Behind. Es todos estos expositores, Tim LaHaye, pero no se encuentra en la escritura. Esa desolación era una desolación que se circunscribía al pueblo de Israel. De hecho, aquí termino. Para que los hermanos entiendan que así mismo es en esa posición. ¿Qué es lo que ustedes le han dicho? Que Israel va a entrar en un pacto con el anticristo, pero ese anticristo por 3 años y medio no se va a mostrar, digamos, diablo. O sea, no se va a mostrar que es un emisario de Satanás. Va a engañar al pueblo y cuando lleguen los 3 años y medio se va a rebelar, va a reclamar el señorío sobre todas las cosas y va a perseguir al pueblo de Israel. Por eso es que en esa posición se dice que cuando llegue ese momento, una parte de Israel, o algunos afirman que todo Israel, usando Romanos capítulo 11, versículos principalmente 25 al 27, pero el 26, todo Israel será salvo, será salvo. Esa tribulación bíblicamente sobre el pueblo de Israel. Para algunos eso ya ocurrió en el pasado, para otros es algo que no ha ocurrido. Ahora termino aquí. Si alguien ha visto la patrística, estamos hablando de aquellos que continuaron en el liderato luego de los apóstoles.
una gran parte de esos padres, llamados padres de la iglesia, eran defensores de que la profecía de las 70 semanas se había cumplido. De hecho, Martín Lutero, en el siglo XVI, escribe un libro en el 1543, a mediados del siglo XVI, que se llama Los judíos y sus mentiras. Y en ese libro, Martín Lutero, en el capítulo 8, asevera, escuchen bien lo que voy a decir, que en su tiempo no había discusión teológica sobre las 70 semanas en términos de que se había cumplido totalmente. La pregunta que debemos hacernos, ¿cómo es posible que Lutero, como un doctor en teología, donde había un sinnúmero de issues y controversias, pueda declarar y afirmar que había consenso de que la profecía de las 70 semanas se había cumplido, y luego nos encontremos nosotros en el siglo XXI con un sector muy amplio de la iglesia que la profecía de las 70 semanas no se había cumplido? Tremendo. Llegue usted a sus propias conclusiones. Muy bien, muy bien. Pastor, yo creo que esta próxima pregunta, más que teológica, creo que tiene que ver con el sentimiento humano, ¿verdad? Porque a veces me he dado de cuenta que el ser humano, y yo he sido culpable de eso. Si algo no nos hace sentido en las emociones, en el sentimiento, empezamos a cuestionar por qué Dios permitiría o no permitiría ciertas cosas. Y digo eso para preparar la próxima pregunta. ¿Cuál es el designio de Dios al permitir este tiempo de intensa aflicción? Bueno, volviendo a que dentro del marco bíblico que yo leo en la Escritura, esto es un juicio sobre la ciudad de Jerusalén, el propósito principal de ese evento era dar cierre al antiguo pacto. Fíjese que en nuestras iglesias nosotros hablamos de que Jesús es el cumplimiento del nuevo pacto, aunque esa es otra contradicción. ¿Y cómo es posible que en nuestras iglesias se celebre la Santa Cena, la comunión, la Cena del Señor, donde se lee, si es que se lee la Escritura, esta es la copa, porque Jesús va a decir, esta es la copa del nuevo pacto, que por vosotros es derramada, que eso es una afirmación que tiene una referencia a Jeremías 31 al 34. O sea, Jesús está diciendo, por medio de mi muerte se cumple el nuevo pacto. Yo soy el cumplimiento del nuevo pacto. Yo soy el medio que sostiene el nuevo pacto. Es por medio de mí que habría el perdón de los pecados. ¿Cómo alguien puede celebrar la Cena del Señor y decir, no sé si no se percatan, que Jesús está diciendo que Jeremías 31 se cumplió, y luego en los comentarios bíblicos y en las predicaciones decir que el nuevo pacto no se ha cumplido, porque el nuevo pacto tiene que ver cuando Dios salve a Israel en medio de la tribulación, y esa tribulación no ha ocurrido? Yo no sé ustedes, yo me alaría los pelos y me quedaría calvo, tendría que ponerme una peluca, porque no hay manera de cuadrarlo, no hay manera. Con todo respeto, yo trato de ser lo más propio posible al hablar, pero me sorprende y en ocasiones me enoja, porque digo, ¿hasta qué punto hemos llegado donde, volvemos a lo mismo, hemos convertido la fe del sistema nervioso? ¿Dónde está nuestra capacidad de razonar? ¿Dónde está nuestra capacidad de pensar? Somos solo seducidos o llevados por si algo nos para los pelos, aunque no tenga ninguna base escritural, pues estamos entonces mal, pero mal. Entonces ese pueblo recibe la ley, pero escuchen bien, no recibe la ley para ser salvos por la ley. ¿Ustedes saben cuál es el verdadero propósito de la ley? Decirle al pueblo de Israel que necesitaba salvación. Eran 613 mandamientos, o como le llaman los judíos mitzvot, que el pueblo debía cumplir y que cubrían todas las áreas de la vida de los hombres. No eran un culto, no eran un programa del culto, no era una manera de orar, no era una manera de levantar las manos. Cubrían todos los aspectos. De hecho, la ley hasta cubría, cuando ellos salían a la guerra, dónde iban a hacer sus necesidades biológicas. Wow. ¿Y por qué sus necesidades biológicas debían ser tapadas, debían ser llevadas fuera del campamento? Porque la ley cubría todas las áreas del saber y de la vida de los hombres. ¿Por qué razón?
Porque los hombres estamos circunscritos y debemos obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ser cristiano no es solo ir a un culto y conformarnos a una liturgia. Si nuestro cristianismo no es transformación de vida en todas las áreas, no es cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es cómo la salvación y la obra de Cristo me hace ser un mejor padre, me hace ser un mejor hijo. No es que estamos reduciéndolo a una cuestión moral, es que la salvación implica salvación de nuestra conducta, de aquellas ideas preconcebidas, de aquello que hacíamos que era contrario a Dios. Entonces, esos mandamientos tenían el propósito de que cuando Israel buscara cumplirlo, se diera cuenta de que era imposible cumplirlo. Es el pensamiento o el cierre del medio hermano de Jesús en términos de la carne, Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Qué hace ver a Santiago? Bueno, que si alguien pudiese, y él lo está llevando casi a una hipérbole, si alguien pudiese cumplir, o sea, una exageración, casi toda la ley, pero faltar en un solo mandamiento, se hace culpable y es reo de muerte. Si un solo mandamiento nos hace reo de muerte, entonces, ¿quién podría ser salvo por la ley? Nadie. Por eso Pablo en la carta a los Gálatas le dice a los que están regresando a la ley que si ellos eran ignorantes, dice, ustedes habiendo empezado por el Espíritu van a regresar a la ley. Ustedes no han escuchado que por la ley nadie se justifica para con Dios. ¿Y qué hace Pablo en el capítulo 3? Señalarles que lamentablemente este es un error que lo cometen, solo menciono algunos grupos porque no es mi intención señalarlo a todos. Movimientos mesiánicos, raíces hebreas, el premilenialismo dispensacional que va a tono con la teología judía. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen es decirle al hombre o decirle a las personas que por medio del pacto mosaico, la obediencia, podían ser salvos, que eso es lo que creía el pueblo de Israel. Eso es Romanos 10. Pablo dice, yo doy testimonio de que tienen celo, pero no conforme a ciencia. O sea, son celosos, pero no tienen conocimiento. Como muchos cristianos, son celosos de lo que ellos dicen creer, pero ellos no saben ni por qué lo creen ni lo pueden explicar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El marco de referencia no era Moisés. El marco soteriológico a la salvación es Abraham. Siempre es Abraham. Si usted no se ha percatado, le estoy dando una gema que usted debería prestar atención. Observe que en el Nuevo Testamento la punta principal, el eje central para entender la redención, cómo podemos ser justificados delante de Dios, no es Moisés, es Abraham, porque Abraham es el padre, en Romanos capítulo 4, de la fe mosaica. ¿Y qué Pablo les dice en el capítulo 4 de los Romanos? ¿Cómo fue justificado Abraham, nuestro padre? En Génesis 15:6 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, no había ley. Pablo va a decir en Gálatas capítulo 3 que si ellos observan, la ley vino 430 años posteriormente con Moisés y que esa ley nunca tuvo el propósito de invalidar la promesa. ¿Qué promesa? Que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. O sea, el hombre no merece la salvación. Es un acto de la gracia, pero esa gracia inmerecida es recibida por medio de la fe. Entonces, el eje central de la doctrina de la salvación, de esa soteriología, si se estudia la teología sistemática, no es Moisés, es Abraham. Entonces, partimos de un desconocimiento increíble. Yo nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo como pastor corrigiendo horrores dentro de las iglesias. De hecho, con toda honestidad, son más los horrores y los argumentos falsos en ocasiones dentro de la iglesia que los que me encuentro fuera de la iglesia. Wow. Yo no encuentro tantas personas tratando de argumentar y entrar en conflicto porque uno es cristiano. Pero sí muchos cristianos defendiendo lo indefendible, defendiendo lo que ellos no entienden, defendiendo lo que no conocen, porque eso es así.
Eso me lo enseñaron en el seminario, eso me lo dijo mi papá. O mi pastor no puede estar equivocado. Miren, vamos a ser honestos. No es que nuestro pastor no puede estar equivocado. No es que de nuestra denominación en ese punto no puede estar equivocado. Porque no estamos diciendo que están equivocados de todo. Les voy a decir cuál es la raíz del problema. Es que nosotros no podemos estar equivocados. Oh, me entendió muy bien. O sea, es una cuestión de arrogancia, orgullo, de prepotencia. sí. Yo no puedo estar mal. Sí. Estamos defendiendo lo otro, pero es defendiéndonos. Sí. Es un mecanismo de defensa. Pastor, para ir terminando, ¿qué sucederá inmediatamente después de la gran tribulación según la revelación bíblica? Pues esto también va a depender de, voy a decir lo que entiendo la Escritura dice, pero en términos generales, para algunos, si se entiende la gran tribulación como el juicio final, el fin del mundo, entonces ese evento trae paso a la destrucción del mundo en muchos escenarios y al estado eterno. Para el sistema, por ejemplo, premilenialista, histórico o dispensacional, que son dos de esas escuelas principales, pues eso da paso al milenio. O sea, ese juicio no da paso al fin del mundo. Va a dar paso al milenio. Lo que la gente dice, va a llegar el milenio. Por eso se está construyendo el tercer templo. Cristo va a reinar de Jerusalén. O sea, no es el fin del mundo. Es un evento catastrófico. Va a haber unas situaciones, pero no es el fin del mundo. Bíblicamente, el juicio a Jerusalén daba paso a la salvación y a la expansión del evangelio a las naciones. De hecho, mira, hermano, son muchos temas y algunos de ellos sí en otra ocasión podemos discutirlos con calma aparte para poder poner fundamento bíblico y mostrar las evidencias. Seguro que sí. Pero, por ejemplo, mire lo que voy a decir. Vivimos en un tiempo que se habla de la doctrina petrina y Pablo y lo que Pablo dijo y la doctrina paulina. Pero pocos parecen entender que el llamado de Pablo es el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento se había establecido. Sería cuando llegase el escenario de la destrucción o la abominación de desolación, que ya se había profetizado el endurecimiento de Israel y la expansión o el evangelio llegando a los gentiles. Entonces, ¿dónde sucede la expansión a esos pueblos? Dentro del periodo milenial. Pero el periodo milenial, pues eso sería otro tema, pues habría que ver, algunos lo cierran a 1000 años específicos. Hoy personas o movimientos que lo cerraban a 1000 años, que no eran solo los dispensacionales, premileniales dispensacionales, sino los posmilenialistas en Inglaterra, hablaban de un periodo de 1000 años a partir de una fecha, eran 1000 años también exactos. Hoy ya no se aferran a 1000 años exactos. O sea, el periodo milenial no pretendía establecer 1000 años exactos, sino una extensión vasta de tiempo. Y el otro aspecto importante dentro de la consideración de qué es el milenio es qué sucede dentro del milenio. O sea, ¿cuál es la importancia de ese periodo dentro del programa salvífico de Dios? En el premilenialismo dispensacional, ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque según la Escritura, después de la segunda venida de Jesucristo ya no hay esperanza de salvación. Aunque hay algunos que establecen que hay 3 momentos en que el hombre se puede salvar en el dispensacionalismo. Antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación y en el periodo milenial. O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo no lo sé, pero ese esquema presenta 3 momentos donde usted se puede salvar. Si usted está llegando en ese tiempo, usted se puede salvar antes de que llegue el juicio. Podría salvarse dentro del periodo de juicio, aunque usted va a escuchar predicadores que decían, pero te va a costar la cabeza, vas a tener que morir, pero vas a ser salvo, vas a tener que dar tu vida. Y finalmente, los que pasan el periodo milenial podrían todavía dentro del milenio ser salvos. La realidad es, y voy aquí, que el periodo milenial, el verdadero propósito que cumple, no es de que Jesucristo se siente en el templo
que con todo respeto, amados, no sé en qué silla se va a sentar. El templo nunca ha tenido una silla. O sea, tal vez le va a chocar porque ustedes, la gran parte de la mayoría de los que nos está escuchando, cuando piensan en el templo, piensan en nuestros templos. Y en nuestros templos hay un púlpito, pueden haber sillas. Les recuerdo que en el tabernáculo y en el templo no había una silla para que nadie se sentara. Ese no era un lugar para recibir personas. El rey ni tan siquiera podría entrar al templo. De hecho, tenemos un rey que quiso entrar al templo porque entendía que si él era rey podía entrar al templo. Y me refiero al rey Usías, y murió leproso. O sea, ese pasaje, que no voy a entrar, de 2 Tesalonicenses capítulo 2, no significa lo que ustedes le han dicho de manera literal. Eso no ocurre. Entonces, ¿para qué queremos dentro del milenio un templo con sacrificio? O sea, un retroceso, una involución al pasado, una total contradicción con la carta a los hebreos. Porque ya el autor de los hebreos en el siglo I, hace 2000 años, le estaba diciendo a judíos que cómo era posible que ellos quisieran regresarse al sistema de sacrificio cuando Cristo era el sacrificio, ya no hacían falta sacrificio. Pero vamos a regresar al sacrificio. Ya no hacen falta sacerdotes porque tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios, que intercede por nosotros, pero vamos a volver a establecer sacerdotes. ¿Cuál es el verdadero propósito del milenio? Ese periodo está ahí porque implica el avance del evangelio a las naciones. Por eso Jesús, aunque de primera instancia en Mateo 10 separa a los que llama apóstoles y los invita a predicar, los llama a predicar en la extensión de Judea, le dice todavía no vayan a Samaria, ni mucho menos a los gentiles. Mateo capítulo 10. Sin embargo, cuando entonces resucita en lo que algunos llaman la Gran Comisión no inicia en Mateo 28. La Gran Comisión inicia en el capítulo 10 de Mateo. Lo que hay en Mateo 28 es una expansión de la comisión, donde ahora Jesús les va a decir, les dije anteriormente que solo se quedaran en Judea, pero ahora es necesario llevar este evangelio a Samaria y al mundo. Ese evangelio al mundo no se hace en un día, pues el periodo milenial es el periodo que corresponde a la expansión del evangelio y por tanto es parte del momento en el que estamos viviendo. La razón, entre muchas, de por qué algunos podrían inmediatamente argumentar cómo es posible que usted diga que estamos viviendo el milenio cuando habla de un estado de paz, cuando habla de que no va a haber muerte, lo podríamos cubrir posteriormente porque el milenio es solo un segmento o una parte dentro de la institución o del programa del reino de Cristo. No es todo el periodo, ni es el fin del periodo. De hecho, para que usted sepa que no es el fin del periodo, dentro de su posición del rapto, si usted le pregunta a su pastor o a su denominación, luego de que Jesús está supuestamente reinando por 1000 años sobre Jerusalén, con personas en estado eterno y personas que mueren, que no sé cómo es eso, o sea, ya hay resurrección, unos resucitados y otros no, finalmente Jesús termina con una batalla, porque se le van a revelar las naciones. Eso no es Gog y Magog. Entonces, ¿venció o todavía no ha vencido y tiene que volver a pelear en Gog y Magog? Yo lo único que les puedo decir, amado hermano, lo que ustedes vayan a defender, lo que ustedes entiendan es verdadero, con todo mi corazón y delante de Dios, asegúrense de que eso es lo que enseña la Escritura. Y si nunca han hecho el ejercicio de tomarse el tiempo y hacer un estudio y llegar a su propia conclusión, no tomar la conclusión de otro, pues entonces no se cierre. Esté abierto. Yo puedo entender y es legítimo, para mí es legítimo, yo no lo veo mal, que a uno le hagan una pregunta y uno puede decir, mire, sobre ese tema, yo realmente no tengo mucho conocimiento, pero
lo que he escuchado y mi posición en este momento dado, que no sé si la pueda sostener, es esta. Yo creo que eso está bien. Yo no le veo ningún problema. El problema es cómo, sin haber hecho ningún ejercicio, ningún estudio, no nos consta. Luego nos caemos en nuestro país, decimos de pumping, de nalgas. Somos unos recalcitrantes, categóricos, y eso es así. Y hasta nos enojamos. Es que tú no tienes el espíritu. Hermano, si alguien tiene el espíritu, con todo respeto, debe hablar conforme a la Escritura. A mí me parece que hablar del espíritu bajo una manifestación supuestamente emocional o carnal, totalmente desentendido y alejado de lo que el verdadero espíritu ha hablado, eso a mí no me parece muy carismático. Pastor, quiero, si me permite, yo con Sí. mucho respeto, es que mencionaste algo y es una pregunta que estaba evaluando yo con otras personas en mi iglesia. Dentro de la postura de la gente que cree que se puede salvar en la gran tribulación, el espíritu, ¿no sería eso una salvación por obras? O sea, pregunto yo porque el Espíritu de Dios está presente, el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, el que nos levanta porque somos muertos, y a veces como que tengo esa duda, ¿qué creen ellos? O sea, los que creen esa postura, ¿qué creen? ¿Y qué tenés que decirnos sobre eso? Porque me parece a mí que es casi por obras. Bueno, según esa propia escuela de pensamiento, el premilenialismo dispensacional, al menos ese premilenialismo inicial de base, sería una contradicción dentro del propio sistema. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la explicación que se da, especialmente a partir de 1 Corintios capítulo 4, es que el Espíritu Santo se va. De hecho, dicen que el que detiene, cuando se está hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 2 del inicuo, del hombre de pecado, quien detiene al anticristo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, debo decir, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va. Entonces, si el Espíritu Santo se Exacto. va, que es lo que muy bien Emanuel estás diciendo, si el Espíritu Santo es el agente regenerador, si ese mismo seminario del que te graduaste, dentro de la teología sistemática y dentro del tema de la neumología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo, se plantea que nadie puede venir a salvación sin la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está en la tierra porque se fue. Rayos, ¿cómo van a ser salvos? Llegando a uno entonces a la conclusión de, como bien asevera, entonces si esa posición alega que van a haber personas que se salvan en el milenio, eso implicaría que se salvan por obra. Pero esa es una explicación que tienen que darla ellos, no yo. Aprovecho que Pastor Rufat haya dicho eso. Si alguien tiene otra postura, con mucho gusto, en A la Clara, ustedes saben que nos gusta que personas con diferentes posturas nos hablen. O sea, está bien. Abrimos ese espacio. Pastor Rufat, tengo que darte 1000 gracias primero por la oportunidad de compartir conmigo en este espacio. Sé que la pregunta, sé que las contestaciones y la formación que diste va a hacer que mucha gente piense, y me encanta porque veo la pasión en ti, veo que estás buscando lo que verdaderamente dice la palabra. Ojalá que haya muchas más personas con esa pasión de buscar lo que dice la palabra, independientemente de lo que uno haya crecido creyendo o cualquier cosa. Les recuerdo de nuevo a mis amigos, por favor, busquen los libros del Pastor Rufat. Tienen muchos libros. Yo he bajado algunos de sus libros muy interesantes. Vaya al canal, suscríbase, vea su contenido. También a La Clara para que pueda seguir indagando sobre esta formación. Pastor, ¿algunas últimas palabras que quiera darnos? No, hermano Manuel, agradecidos por la oportunidad de poder compartir este tema. Yo soy bien, me vio muy bien, soy bien apasionado en lo que creo. Yo no tengo ningún problema en que somos seres emocionales y se nos debe notar lo que creemos. O sea, yo en ese sentido soy carismático. Lo que pasa es que yo soy un carismático que entiendo que mis emociones tienen que ser dirigidas por la Escritura, no por el sistema nervioso. Y hay una gran diferencia. Nuestro culto, como dice Romanos 12:1, tiene que ser racional. No racional de volvernos unos sabiotondos, unos ingreídos,
No todo lo podemos explicar. Hay espacio para que cosas las creemos por fe. Yo no tengo problemas con a eso. veces hay un bando que todo es robótico y hay Claro, otro bando que claro. todo es una exageración. Sí. Mira, aquí termino. El hombre que más habla del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, si tomamos los evangelios, básicamente es Lucas. Y Lucas, cuando inicia su evangelio, inicia diciéndole a Teófilo que antes de él hablar, investigó con diligencia todas las cosas. O sea, Lucas muestra que no hay una disociación, no hay un choque entre estudiar con seriedad la Escritura y creer en la obra del Espíritu Santo. El problema es que hemos polarizado para dos lados. Los que se van solo al Espíritu Santo y los que estuvimos, tal vez como en mi caso, un lado, no, esto es todo la Escritura y todo. No. Ambas cosas son necesarias. No solamente el Espíritu Santo fue la gente que me lleva a Cristo, es quien vino a ser morada en mí, es quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, es quien se contrita, es quien nos ilumina para entender la Escritura. Entonces, en mi caso, no es un huésped ajeno allá en un cuarto encerrado. Es real, es Dios, es la persona de Dios que está en nosotros. Así que Dios nos libre de obviar esa parte. Solo les pido que por favor no tomen la pasión como una ofensa para usted. Solo vean un hombre apasionado en lo que cree, pero podemos diferir. Hay espacio para diferir y siempre hemos diferido, hermano. Yo espero que no le pase como me pasó a mí cuando yo empecé mis estudios teológicos. Tenía una idea idealista de la iglesia. De que todo era perfecto, y cuando tomé mi primera clase del libro de los Hechos me di cuenta de que no había tal perfección, de que había hermanos, había luchas, como las hubo, mire, aún antes de Jesús morir. Usted se imagina que en medio de esa última semana donde Jesús le va a revelar que la Pascua los representaba a él, que ese cordero era un tipo del antitipo, que él era el verdadero cordero inmolado. Y lo que va a suceder es que dos de esos apóstoles vienen con la mamá para que la mamá le diga: oye, ¿tú crees que cuando llegue la cosa esa de tu reino, tú me podrás poner el nene mío a la derecha y el otro a la izquierda? O sea, todavía buscando posiciones. Sí. O sea, mire a Pablo corrigiendo a Pedro. O sea, le dice: Pedro, no te la puedo dejar pasar, es que lo que has hecho está mal. Yo no tengo problemas contigo, pero entiende que en tu simulación, en tu error, como eres un líder, otros van a caer. Yo no puedo permitir eso, te tengo que corregir. Entonces, luego Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, cuando habla de Pablo, no habla molesto. Dice, hay cosas en las epístolas de Pablo que son difíciles de entender. Entonces, no hay una iglesia que siempre ha andado parejo. Pero sí ha habido una iglesia que Dios ha protegido, que Dios ha iluminado, que Dios ha usado para su gloria. Lo que quiero decir con esto es, hermano, que no siempre vamos a estar parejo en todo. A no ser que sea algo de veras radical. Sí. Algo que uno diga, pues mira, esta persona dice que no hay salvación en Cristo, podemos ser salvos. No, la sangre, más, Cristo no tuvo ni que morir, porque la redención nada tiene que ver con el derramamiento de sangre. No sé. Tienen que ser cosas muy sustanciales para no decirle a ese hermano: usted está perdido, eso no es cristianismo, usted está creyendo otra cosa. Pero mientras tanto, tenemos diferencias, pero podemos respetarnos y somos llamados a amarnos. Eso es Romanos capítulo 4. De hecho, Romanos capítulo 14, debo decir, no el 4, 14. Pablo le dice a los que se creen maduros que recuerden que su madurez, y yo me lo recuerdo, no porque crea ser maduro, pero es que en ocasiones se le puede uno subir los humos y de momento uno se recuerda: oye, si Dios te ha dado alguna madurez en la Escritura, no es para menospreciar a los que están iniciando. Porque esos que yo salvé, yo soy quien los sostengo. Y no me hables de ellos. Entonces, eso ayuda a uno a cuidado. Aguanta las bridas, aguanta el caballo, no te adelantes, no atropelles a tu hermano, porque la verdad no nos da el derecho de pararnos encima de otro. Entonces estamos errando y no hay amor cristiano. Y un cristianismo que habla sin amor es 1 Corintios capítulo 13. Es ruido,
no impacta. Así que gracias por la oportunidad, gracias a la audiencia, y si Dios lo permite, tal vez en otro programa podríamos discutir alguno de estos temas o cualquier otro tema que crea, ¿verdad?, necesario o relevante discutir. Así que agradecidos y saludos a todos. Me despido. Mis amigos, esto es todo por hoy para A la Clara. Que Dios le continúe bendiciendo.